Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de maestros. Infantil. Volumen 1. Tema 2. El desarrollo psicomotor en los niños y niñas hasta los 6 años. La psicomotricidad en el currículo de la educación infantil. La sensación y percepción como fuentes de conocimientos. La organización sensorial y perceptiva. La intervención educativa. Introducción. En la etapa de educación infantil el desarrollo psicomotor ha de sobrepasar el plano físico, buscando una evolución ascendente que culmine en integración, perfeccionamiento y automatización. Sáez, Sánchez, Gil Madrona y Martínez López, 2021. La psicomotricidad no ha sido considerada siempre de la misma manera. No se habló de ella como tal hasta el siglo XX. En el siglo XIX, aparecen algunos estudios realizados en el campo de la educación física. Ya entrado el siglo XX aparecen numerosos modelos o movimientos, como la Escuela Nueva, que con su metodología activa, intenta convertir la educación en un campo de experiencias reales, vinculadas estrechamente al ambiente. Es en este siglo cuando se emplea el término psicomotricidad, utilizado, en un principio, en la terapéutica de las dificultades o carencias de la motilidad del niño. Después adquiere una nueva concepción la educación integral del individuo. La educación psicomotriz estará ya vinculada a una corriente pedagógica que tratará de integrar la educación corporal en una educación global. Es por esto por lo que, en educación psicomotriz, se le da al cuerpo un valor existencial y se trabaja desde diferentes ópticas: danza, expresión corporal, gestual, rítmica, plástica, lenguaje e integración de las emociones. Enmarcar el tema en la normativa implica hacer una referencia a Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE, modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE. En esta norma se establece: en ambos ciclos de la educación infantil se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, a la gestión emocional, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje. Art. 14,3 del OE modificado por Art. Único 8. LOMLOE. 1. Desarrollo psicomotor en los niños hasta los 6 años. El desarrollo de la psicomotricidad se refiere a la evolución del sujeto para realizar determinadas acciones y movimientos, así como la representación mental y la conciencia de los mismos. Zabalza, 2010, establece que la psicomotricidad se refiere a la conexión existente entre mente y cuerpo, entre movimiento y pensamiento. El desarrollo psicomotor va a depender fundamentalmente de la maduración neurológica y de la forma como ésta se desarrolla. Las distintas fases por las que pasa el desarrollo psicomotriz podríamos sintetizarlas en una primera receptiva, una segunda caracterizada por una mayor capacidad discriminativa de los órganos de los sentidos, y por último, una fase de experimentación o adquisición de conocimientos que se prolongará a lo largo de toda la vida. A continuación, veremos de forma más puntual cómo se produce este desarrollo a través de la evolución de sus elementos. 1,1. Esquema corporal. Es la representación mental del propio cuerpo, de sus partes, de sus posibilidades de movimiento y de sus limitaciones espaciales. Ballesteros. Le Bourg, 1992, entiende el esquema corporal como una intuición global o conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, tanto en estado de reposo como en movimiento, en relación con sus diferentes partes y, sobre todo, en relación con el espacio y con los objetos que nos rodean. Sin la estructuración del esquema corporal, los actos motores voluntarios complejos serían imposibles, ya que es preciso una representación mental de los segmentos corporales implicados en esa acción, y también una representación mental de la finalidad del acto.
Si esa interiorización no existiera, se producirían una serie de interminables tanteos, muy desadaptativos. El esquema corporal no es un dato evolutivo del que se parte, sino un logro que se va estructurando de una forma evolutiva, progresiva, a lo largo del desarrollo. La adquisición del esquema corporal se lleva a cabo por sensibilidad. A. Exteroceptiva. Son las informaciones sobre las cualidades externas del propio cuerpo, a través de impresiones cutáneas, visuales, auditivas, gustativas y olfativas. B. Propioceptiva. Es la que se produce a través de las sensaciones recibidas desde los órganos terminales sensitivos situados en los músculos, tendones y articulaciones. Aporta información sobre la propia actividad tónico-motriz y contribuye a establecer el control progresivo de la motricidad, al conocimiento del cuerpo y de las relaciones espacio-temporales. C. Interceptiva y visceroperceptiva. Se producen a través de las impresiones recibidas desde la superficie interna del cuerpo y de las vísceras. Esta sensibilidad responde a situaciones psicológicas y emocionales del niño, provocando en él estados de tensión o angustia, en situaciones de molestia, y de relajación en situaciones de bienestar. Los desplazamientos A. Segmentarios. De una parte del cuerpo. B. Globales. De todo el cuerpo en conjunto. ¿Por qué se pone en marcha esta estructuración? Según Wallon, porque es una auténtica necesidad de adaptación para el niño, ya que en su propia actividad tiene que existir un mínimo de organización. El esquema corporal es el resultado de la interacción entre el niño y su medio. El niño atraviesa una serie de etapas en la estructuración del esquema corporal, hasta lograr un conocimiento completo de su cuerpo. A. Durante los 2 primeros años de vida el niño delimita su propio cuerpo de los objetos. Esta delimitación se realiza por etapas, siguiendo las leyes de desarrollo próximo distal y céfalo-caudal. Es decir, partiendo de la postura fetal desde la que es imposible mantener en tensión ninguna parte del cuerpo, el tono muscular madura poco a poco, capacitando progresivamente al niño para sostener la cabeza, hombros, brazos, manos, a trastear, voltear, gatear, ponerse de pie y finalmente a andar. Todo este proceso responde a la ya mencionada maduración del tono muscular y a la progresiva corticalización del cerebro. Hay que tener presente que los primeros movimientos que realiza el niño son bilaterales, no diferencian ni aíslan un lado del cuerpo del otro. Unos meses más tarde realizará movimientos unilaterales, aunque todavía sin distinción de predominio lateral y experimentando por igual con ambos lados. Esta etapa es muy importante por su gran aceleración, que es cuantitativamente superior a la que se produce en el resto de las etapas. Este desarrollo físico y perceptivo motor tiene una importancia fundamental, ya que asienta la personalidad del sujeto. El esquema corporal es el punto de partida para la construcción de la personalidad y es el que condiciona los procesos adaptativos del futuro. La adquisición por el niño de un autoconcepto positivo implica que ha habido una aceptación de su propio cuerpo. B. Hasta los 4 años, los elementos motores y cinestésicos prevalecen sobre los visuales y topográficos. Se inicia la lateralización, es decir, el predominio motórico de un lado del cuerpo sobre el otro. Este predominio está vinculado al proceso de maduración de los centros sensoriomotrices de uno de los 2 hemisferios cerebrales. C. Hasta los 5 años los elementos motóricos prevalecen sobre los perceptivos. Así pues, las 2 fases anteriores se desarrollan a un nivel puramente motriz. D. De los 5 a los 7 años se produce la verdadera construcción del esquema corporal. Los elementos se articulan e integran conscientemente en el todo. El movimiento se hace reflexivo. El proceso de la lateralización proporciona referentes externos estables. El mundo puede organizarse con referencia a la posición del cuerpo delante, detrás, derecha, izquierda, arriba, abajo. Al final de dichas etapas el niño ha adquirido 1. La estructuración perceptiva en sus 2 aspectos. Conocimiento del propio cuerpo. Este aspecto queda recogido en el art. 13a. De la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, LOE.
Percepción temporal y orientación en el espacio, o sea, la estructuración espacio-temporal. 2. El ajuste postural, ciertos factores de flexibilidad de las articulaciones que permiten mantener una postura. ¿Guardar el equilibrio? 3. El ajuste motor en 2 planos. Habilidad manual. Coordinación motriz general. 1,2. Lateralidad. La lateralidad surge del hecho de que el cuerpo, biológicamente, es bilateral y simétrico, mientras que funcionalmente es unilateral y asimétrico. Habitualmente, un hemisferio predomina sobre el otro. Existe un control cruzado de la corteza sobre cada hemicuerpo. Los zurdos tienen dominancia hemisférica derecha y los diestros dominancia hemisférica izquierda. Se es diestro o zurdo en función de la dominancia de un hemisferio sobre otro. Esto se debe a la herencia, a la existencia de un factor genético en la transmisión de la dominancia cerebral. Para Pick y Bayer, 1977, la lateralidad está dentro de las conductas llamadas neuromotrices, es decir, aquellas conductas que se encuentran estrechamente ligadas a la maduración del sistema nervioso. Es un error considerar la predominancia lateral solo en la mano. También hay que tener en cuenta la predominancia ocular y la del pie. Además, no se puede olvidar que la dominancia de las 3 partes no se establece al mismo tiempo, sino que sigue una progresión. Dominancia de la mano a los. Dominancia ocular a los. Dominancia del pie a los. Hay muchos casos en que no puede hablarse de una lateralidad homogénea, sino mixta, por ejemplo mano y ojo derecho y pierna y pie izquierdo. Son los casos de lateralidad cruzada, en los que no coinciden las dominancias mano, ojo y pie. En los comienzos el niño efectúa movimientos bilateralmente simétricos. Cualquier movimiento realizado con una mano, por ejemplo, tiene la repercusión simétrica en la otra. Es decir, el organismo reacciona como un todo, sin diferenciar un lado del otro. Hacia los 2 años empieza a experimentar las acciones cotidianas alternativamente con una mano y con la otra, y a veces con ambas, compartiendo después los resultados. Este proceso de distinción lateral culmina hacia los 6 a 7 años, edad en la que el niño adquiere las nociones de su derecha y su izquierda. Utilizamos el posesivo porque los conocimientos referidos se dan a nivel absoluto y egocéntrico, con relación al propio yo, y no comprendidos fuera del propio cuerpo. La lateralidad se asocia a factores emocionales y afectivos, por lo que, si se vive de una manera conflictiva, caso de los zurdos contrariados o de los ambidextros, suelen producir en el niño dificultades de aprendizaje y conflictos de autoconcepto y personalidad. El problema del ambidextro es la lentitud que padece al principio. 1,3. Coordinación de movimientos. El niño nace con unos 600 músculos para un trabajo muy definido, los cuales tiene que aprender a utilizar. Los progresos motrices siguen un sentido céfalo-caudal y próximo-distal. En primer lugar, va a prevalecer el dominio de la cabeza, luego el de los hombros, tronco, brazos y piernas. El progreso va de los grandes a los pequeños músculos. Primero se desarrollan los movimientos bruscos y luego las manipulaciones finas. Por eso, el niño en los primeros años solo puede realizar dibujos de grandes trazos, y únicamente hacia los 5 años puede hacer dibujos pequeños, figuras y letras. A los 2 meses levanta la cabeza. A los 4 meses tiene reacciones sensoriales perceptibles. A los 5 meses permanece sentado. A los 12 meses anda. A partir de aquí, el desarrollo es considerable, pues tiene lograda la base del desarrollo psicomotor. Cuando empieza a caminar se siente libre respecto a los demás, y diariamente necesita realizar nuevos progresos. A los 2 años, camina y puede corretear con cierta seguridad y transporta objetos voluminosos. A los 3 años, corre y se sirve de ambas manos para realizar sencillos ejercicios, y ya va diferenciando la mano de lateralidad predominante. A los 5 años ya ha conseguido una gran madurez en el desarrollo motórico, dejando ver claramente la lateralidad predominante, diestro o zurdo, que padres y profesores han de respetar. Para lograr una buena coordinación de movimientos,
Es imprescindible tener adquiridos una serie de controles que posibiliten un buen dominio corporal. Estos serían: 1,4. Tono muscular. En el cerebro existen unas motoneuronas que controlan la tonicidad, nivel de tensión muscular, y funcionan bajo el control de la corteza cerebral. El tono necesario para la realización de cualquier movimiento está regulado por la acción del sistema nervioso central, y es susceptible de ser aprendido y desarrollado, ya que puede ser voluntariamente controlado. El control tónico es necesario para que haya un ajuste entre los músculos que deben relajarse y los que deben contraerse al realizar los movimientos. El tono oscila entre la hipertonía tensión y la hipotonía relajación. 1,5. Equilibrio. El crecimiento del cerebro facilita el dominio del equilibrio, ya que permite el control de nuestros movimientos y acciones. Gracias a que mantenemos nuestro cuerpo en equilibrio, podemos liberar para la acción las partes del cuerpo que, de no ser así, se verían comprometidas en el mantenimiento de una postura. 1,6. Nociones espacio-temporales. 1,6,1. Estructuración espacial. La noción de espacio no es fácil de construir por el niño. Se elabora y diversifica con la edad. El espacio se domina antes en el terreno de la acción que de la representación. La culminación de esta construcción suele darse al final de las operaciones concretas. El desarrollo del concepto de espacio comienza con la construcción de una multiplicidad de espacios, bucal, visual, táctil, los cuales están relacionados con los movimientos y actividades propias. Durante el primer año de vida el espacio es sumamente reducido, limitándose al que abarca con el campo visual. Durante el segundo año, junto con la noción de objeto se accede a la representación de ciertas relaciones espaciales o de causalidad física. A partir de los 3 años construye de manera progresiva nociones como dentro-fuera, ir-venir, delante-detrás, izquierda-derecha, alto-bajo, grueso-delgado. No obstante, el concepto de espacio de este periodo preoperatorio es todavía práctico. El espacio abstracto no tiene sentido para el niño. Los objetos tienen espacio y consumen el espacio que ocupan. La distancia entre los objetos no es constante. La presencia de otros objetos puede modificar tales distancias. 1,6,2. Estructuración temporal. La construcción del tiempo es compleja, porque el tiempo no es perceptible en sí mismo, sino que requiere una abstracción. El tiempo se percibe por la relación que tiene con las cosas, y de ahí que su simbolización sea más costosa que la estructuración de las nociones espaciales. Evolutivamente, la estructuración del tiempo es igual que la del espacio. El niño comprende primero las nociones temporales ligadas a la satisfacción de sus propias necesidades corporales y, progresivamente, irá accediendo a la representación de un tiempo objetivo, en el que se podrán situar cosas y acontecimientos relacionados con el momento presente. Teniendo presente los estadios propuestos por Piaget, veamos cómo evoluciona la percepción del tiempo. Sensoriomotor. El tiempo es percibido como un ritmo de acontecimientos. Preconceptual. Noción de duración con actividad. Intuitivo. Cada hecho tiene su tiempo, no compara tiempos. 1,7. Desplazamiento. Para el niño pequeño es muy importante conseguir la plena autonomía del desplazamiento de su cuerpo, porque esto le facilitará alcanzar los objetos que le rodean y servirse de ellos. Antes de la bipedestación, es necesario superar el movimiento que se da en el plano horizontal, es decir, aquel en que todo el cuerpo está en contacto con el suelo o la cama, pero que le permite un cierto desplazamiento, volteo, rastreo, gateo. Aunque no se puede establecer una cronología exacta, al término del primer año los niños han de haber superado las etapas que preceden a la bipedestación, y se ha de acceder a las fases iniciales de la marcha, dependiendo de la maduración motórica y del propio desarrollo físico. Al principio de la bipedestación, el niño se sustenta sobre una base muy amplia, es decir, con los pies muy separados, posición casi imposible de controlar para él, lo que le hace perder el equilibrio. Sin embargo, en poco tiempo irá adquiriendo el suficiente dominio como para ir rechazando progresivamente los apoyos.
Cuando el niño adquiere seguridad en el andar, anhela conseguir el dominio de la altura, se sube en todos los muebles, escaleras, pero aún no sabe bajar de estos lugares por sí solo y pedirá ayuda. Durante los primeros intentos del dominio del espacio vacío, será necesario ayudarlo a que lo atraviese, potenciándole que jale los caminos apropiados, que baje sentado, después resbalando y por último de pie, aunque sea con dificultades. El siguiente paso es la carrera, todavía torpe y pesada, pero que le permite correr y pararse a voluntad. El niño corre para coger algún objeto que le interesa, para escaparse cuando le van a regañar, o por alguna otra motivación. La siguiente fase es la de complicar el andar normal, introduciéndole algunas modalidades: andar de puntillas, dar pasos largos y cortos, andar con un solo pie con los pies juntos. La última adquisición que se efectúa en cuanto a desplazamiento es el salto, debido a las dificultades que implica el dominio total del control muscular y el conocimiento del cuerpo, y también el dominio del espacio vacío. 1,8. Respiración. Respiración y relajación son dos aspectos importantísimos en la expresión corporal. La respiración es un contenido muy determinante en la educación de los primeros años de vida, y en todo lo que esto conlleva: ritmo respiratorio, vías, fases. En la función respiratoria, el profesor ha de conocer las fases de la respiración: inspiración y expiración. Las vías por las que se respira: externas, nariz y boca, e internas, tráquea, bronquios y laringe. Los tipos de respiración: torácico y abdominal. Podemos realizar diferentes ejercicios con los niños. En la realización de estos es necesario tener presente la edad del alumnado. Ejemplos de ejercicios: imitación de ruidos, sonidos de animales, apagar velas, soplar burbujas, hacer con nariz y boca diferentes tipos de expulsión de aire. La relajación tiene las siguientes finalidades: ver su paralelismo con la respiración y saber que el objetivo fundamental es el control del tono muscular. Esta ejercitación se lleva a cabo con vistas a economizar esfuerzos, haciendo las contracciones musculares necesarias, con las que conseguimos el conocimiento del cuerpo y su dominio. Proporcionar la sensación contraria a la actividad diaria, el descanso o relax. Así, mejoramos la percepción del niño y su atención, imprescindibles en la construcción del esquema corporal. Para intervenir en la relajación, incidiremos en discriminación perceptiva del cuerpo en reposo y en movimiento, tensión, relajación. Manipulación de objetos con diversos grados de tensión. 2. La psicomotricidad en el currículo de la educación infantil. La educación psicomotriz, como en la introducción indicábamos, abarca a la totalidad del individuo. Así pues, su finalidad será contribuir al desarrollo integral de niños y niñas. Esta finalidad coincide con la establecida en la normativa para la educación infantil: contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado, así como la educación en valores cívicos para la convivencia. Art. 12,3 de la LOE modificado por el Art. Único 7 de la LOMLOE. Seguidamente, señalamos aquellos elementos y partes del currículo más relacionados con el tema. 2,1. Objetivos. Los objetivos son logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa, y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. En el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, Art. 7, se recogen los objetivos para la etapa. Podemos decir, sin perder de vista el carácter global de la etapa, que la psicomotricidad se relaciona de manera significativa con los objetivos. A. Conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias. C. Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. Niños y niñas construirán su propia identidad a través del conocimiento de su cuerpo y el de las otras personas, sus posibilidades motrices, cognitivas y de acción, así como las diferencias que les identifican. Igualmente,
Van a desarrollar una autonomía progresiva en la realización de las actividades habituales, por medio del conocimiento y dominio creciente del propio cuerpo, de la capacidad de asumir iniciativas y de la adquisición de los hábitos básicos de cuidado de la salud y el bienestar. 2,2. Competencias claves. Competencias claves son desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. La etapa de educación infantil supone el inicio del proceso de adquisición de las competencias clave. Las distintas competencias se solapan, entrelazan y tienen un carácter transversal. La adquisición de destrezas para realizar las actividades habituales de la vida cotidiana con un cierto grado de autonomía e iniciativa, el conocimiento de su cuerpo y diferencias con respecto a otras personas, con aceptación y respeto, la conciencia de la propia capacidad, la puesta en marcha, de forma cada vez más eficaz, de los recursos personales y de las estrategias que ayudan a desenvolverse en el entorno con progresiva autonomía, sientan las bases del desarrollo de la competencia personal, social y de aprender a aprender. CPSA. 2,3. Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. Las competencias específicas son desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las áreas y los criterios de evaluación. Podemos destacar la competencia específica 1 del área crecimiento en armonía. 1. Progresar en el conocimiento y control de su cuerpo y en la adquisición de distintas estrategias, adecuando sus acciones a la realidad del entorno de una manera segura, para construir una autoimagen ajustada y positiva. Criterios de evaluación son referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado, en las situaciones o actividades, a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. Primer ciclo. Criterios de evaluación de la competencia específica 1. 1,1 Adecuar sus acciones y reacciones a cada situación, en una interacción lúdica y espontánea con el entorno, explorando sus posibilidades motoras y perceptivas y progresando en precisión, seguridad, coordinación e intencionalidad. 1,2 Mostrar aceptación y respeto por el cuerpo propio y por el cuerpo de las demás personas, mejorando progresivamente en su conocimiento. 1,3 Manifestar aptitud emocional y sentimientos de seguridad y afecto en la realización de cada acción. 1,4 Adquirir nociones temporales básicas para ubicarse en el tiempo a través de las actividades y rutinas de la vida cotidiana, así como de otros acontecimientos. Segundo ciclo. Criterios de evaluación de la competencia específica 1. 1,1 Progresar en el conocimiento de su cuerpo ajustando acciones y reacciones y desarrollando el equilibrio, la percepción sensorial y la coordinación en el movimiento. 1,2 Manifestar sentimientos de seguridad personal en la participación en juegos y en las diversas situaciones de la vida cotidiana, confiando en las propias posibilidades y mostrando iniciativa. 1,3 Manejar diferentes objetos, útiles y herramientas en situaciones de juego y en la realización de tareas cotidianas, mostrando un control progresivo y de coordinación de movimientos de carácter fino. 1,4 Participar en contextos de juego dirigido y espontáneo, ajustándose a sus posibilidades personales. Saberes básicos. Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. Uno de los bloques del área de crecimiento en armonía se denomina el cuerpo y el control progresivo del mismo. Los saberes descritos en este bloque, para cada uno de los ciclos, están relacionados con el desarrollo psicomotor. 2,4. Principios pedagógicos y situaciones de aprendizaje. A continuación, presentamos unas sugerencias basadas en los principios descritos en el Real Decreto 95/2022,
de 1 de febrero. La práctica educativa en esta etapa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten el máximo desarrollo del alumnado. Dicha práctica se basará en experiencias de aprendizaje significativas y emocionalmente positivas, y en la experimentación y el juego. Además, deberá llevarse a cabo en un ambiente de afecto y confianza. En los 2 ciclos de esta etapa, se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, a la gestión emocional, al movimiento y los hábitos de control corporal. Se favorecerá que niños y niñas adquieran autonomía personal y elaboren una imagen de sí mismos positiva, equilibrada e igualitaria y libre de estereotipos discriminatorios. Con el objetivo de garantizar los principios de equidad e inclusión, las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten se regirán por los principios del diseño universal para el aprendizaje. Situaciones de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje no aparecen en el concepto de currículo recogido en LOMLOE, ART. Único 4. En el Real Decreto 95/2022 se contemplan las situaciones de aprendizaje y se definen como situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a las competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de estas. En relación con desarrollo psicomotor, proponemos los siguientes ejemplos de situaciones. El mundo del circo. La elección del circo como situación de aprendizaje nos lleva a un mundo lleno de color, movimiento, ritmo, representación de personajes. La magia de los sentidos. El alumnado descubrirá la magia que ofrecen los sentidos del cuerpo. Se trabajarán las sensaciones, se valorará la importancia de poder sentir. 2,5. Evaluación psicomotriz. La evaluación será global, continua y formativa. La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso de evaluación. Se tomarán como referencia los criterios de evaluación. El proceso de evaluación deberá contribuir a mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Todos los profesionales implicados evaluarán su propia práctica educativa. Los padres, las madres, los tutores y las tutoras legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas, conocer las decisiones relativas a la evaluación y colaborar en las medidas que adopten los centros para facilitar su progreso educativo. Todo lo descrito está basado en el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil. El opositor deberá tener en cuenta el currículo de la comunidad autónoma por la que vaya a opositar, consultarlo para seleccionar los elementos adecuados y nombrar dicho currículo. 3. La sensación y percepción como fuentes de conocimiento. La sensación, respuesta consciente a la estimulación de un órgano sensible, es la forma primera y más sencilla de la vida mental, ya que todos los demás estados mentales se basan en ella. En toda sensación hay un componente físico estímulo que actúa sobre el órgano sensible. Un componente fisiológico receptor, órgano sensible y neurona sensorial. Un componente psicológico toma de conciencia del hecho que dio origen a la sensación. Las sensaciones son el punto de partida del conocimiento, nunca se producen como hechos aislados, sino interrelacionadas con otras sensaciones y elementos afectivos. El niño acepta el agua con que lo baña su madre, está templada, pero a la vez une la temperatura del agua con los cuidados que su madre le presta, relación de elementos cognitivos y afectivos. Cada sensación tiende a ser comparada y asociada con otras experiencias sensoriales pasadas. Cuando la mente asocia y compara la nueva sensación, la interpreta dándole un significado, y se produce la percepción, proceso mental que interpreta y da significado a la sensación de un objeto determinado. La percepción es la base de todos los procesos cognitivos y constituye la puerta de entrada de la información que los sujetos necesitan para dirigir su conducta. El interrogante que nos surge al estudiar el desarrollo perceptivo es el de cómo se obtiene la información del medio. Se percibe directamente de un modo ordenado,
desprovisto de significado, o se percibe de un modo confuso teniendo que reconstruir la información que nos llega de los sentidos. 3,1. Teorías sobre la percepción como fuente de conocimiento. Desde la psicología hay distintas concepciones que han dado lugar a dos enfoques contrarios sobre la percepción como fuente del conocimiento, el de la percepción directa u objetiva y el de la indirecta o subjetiva. Según el enfoque de la percepción directa, obtenemos la información sin necesidad de interpretación alguna. Este enfoque ha sido defendido por los psicólogos de la Gestalt. Posteriormente esta teoría tiene otros defensores como Ginson, para quien los estímulos son percibidos sin mediación alguna por parte del sujeto. El ambiente está estructurado y organizado, y los sentidos obtienen información de este mundo exterior sin recurrir a ninguna construcción intelectual. Para la posición de la percepción indirecta defendida inicialmente por los psicólogos estructuralistas, los receptores suministran al cerebro impresiones sensoriales aisladas, sensaciones, que luego éste reconstruye dando lugar a las percepciones, y cuyo significado surge de la experiencia pasada. Más adelante, hacia los años 50, aparece una nueva postura denominada New Look, nueva concepción, que considera la percepción como una actividad adaptativa y que está en función de los motivos, necesidades y experiencias previas de los sujetos. Finalmente, la psicología cognitiva moderna defiende una posición indirecta y constructiva de la percepción. Para estos, la experiencia perceptual es una construcción que hace el sujeto que percibe interpretando, mediante procesos mediadores, la información de entrada que proviene de los sentidos con la información que ya tiene almacenada en el cerebro. En definitiva, teniendo en cuenta estas líneas de investigación, podemos decir que la percepción es un proceso de conocimiento que depende, por un lado, de los estímulos o información sensorial inmediata que llega a la corteza y, por otro, de nuestras experiencias anteriores, motivaciones y del conocimiento almacenado que poseemos sobre dichos estímulos. 3,2. Aprendizaje perceptual. Otro aspecto interesante a comentar en este punto se refiere al aprendizaje perceptual. Este consiste en el aumento de la capacidad del sujeto para extraer la información que nos llega. ¿Cómo se aumenta esta capacidad? Para Ginson, dicha capacidad se aumenta, no como consecuencia de la acumulación de memorias o respuestas, sino de las diferenciaciones, es decir, por ser capaz de responder discriminatoriamente a un rasgo del estímulo que antes pasaba desapercibido. Percibir mejor no es sumar más, sino discriminar mejor. Así pues, mediante la experiencia y la práctica perceptiva nos vamos haciendo más capaces de detectar mejor los rasgos distintivos de los estímulos, y así podemos discriminar un objeto o un hecho entre otros de características parecidas. El desarrollo y educación de los sentidos es, por tanto, un punto fundamental para conocer el cuerpo, diferenciar sus partes y poder establecer relaciones con los objetos, y se hace imprescindible para poder desarrollar las posibilidades de percepción del propio cuerpo. 4. La organización sensorial y perceptiva. 4,1. ¿Para qué sirve la percepción? La percepción sirve para ponernos en contacto con el medio a través de los sentidos. Cuando determinados estímulos son importantes para la supervivencia del sujeto, la filogénesis deja registrados en los genes el estímulo y la conducta que posteriormente se evocarán. Por ello, parece que la percepción sea uno de los procesos psicológicos más desarrollados al nacer y que además avanza con gran rapidez, pues hacia los 6 meses de vida, e incluso antes, los niños presentan niveles de funcionamiento semejante a los adultos. Veamos la organización sensorial y perceptiva a través de su desarrollo. Palacios, 1991, lo explica así. 4,2. Desarrollo de la percepción visual. Base fisiológica. Como ocurre con el resto de los sentidos, el de la vista es funcional en el momento del nacimiento. Debe quedar claro que los neonatos ven, aunque su agudeza visual y la capacidad de acomodación del cristalino han de mejorar todavía. Antes de los 6 meses, tal vez hacia los 3 o 4 meses, ambos aspectos han alcanzado ya valores muy semejantes a los adultos, lo que muestra la rapidez de los progresos.
La percepción del color. Los niños pequeños ven el mundo en color. Ven el color enmarcado en categorías. Aunque, naturalmente, aún carecen de etiquetas para diseñarlos, ya en su primer mes de vida los niños distinguen unos colores de otros, por lo que parece poder concluirse que la visión en color es una cualidad innata a nuestro sistema perceptivo visual. La percepción y exploración del entorno y los determinantes de la atención. Hemos dicho más arriba que los niños recién nacidos ven. Podemos ahora añadir que no solo ven, sino que además son capaces de hacer pequeñas exploraciones visuales. Tenemos, por ejemplo, a dos niños, uno de 1 mes y otro de 2 meses. Si ponemos delante de sus ojos un dibujo que representa un rostro humano, y registramos con un aparato especial el recorrido visual que han hecho los dos niños, obtenemos distintos resultados. El niño de 1 mes ha dedicado más atención a las partes externas del dibujo que a las internas. Por su lado, el niño de 2 meses ha explorado más el interior de la figura que sus contornos. Los niños tienen preferencias visuales. Hay características de los estímulos que les resultan más atractivas que otras. Prefieren mirar a un estímulo brillante, el movimiento a lo estático, el color a la ausencia de color, los estímulos que producen sonidos. Todas las preferencias visuales a las que nos hemos referido son innatas. Ello significa que el sistema perceptivo atencional del bebé viene presintonizado, para prestar atención a unas cosas con preferencia sobre otras. Y lo mismo les ocurre a los perros, a los gatos, a los gorriones, a las arañas, que están predispuestos a atender a unos estímulos más que a otros. 4,3. La audición, otras modalidades sensoriales y la coordinación intersensorial. Los niños responden a los sonidos incluso antes del nacimiento, moviéndose en el interior de la madre cuando perciben sonidos de elevada intensidad. Obviamente, pues los bebés recién nacidos oyen, y no solo oyen sino que son sensibles a la intensidad de los sonidos, reaccionando de manera diferente ante sonidos de distinta intensidad. La capacidad de percepción auditiva de los recién nacidos no es, probablemente, tan fina como la de los adultos, aunque las diferencias no son muy llamativas. Por otra parte, se debe señalar que las diferencias entre unos bebés y otros son apreciables, aproximándose unos a los umbrales adultos y estando otros más alejados de ellos. En lo que se refiere a otras modalidades sensoriales, se puede afirmar en general que todas ellas son funcionales en el momento del nacimiento, así como que todas ellas se afinan en el curso de las primeras semanas de vida. Así ocurre, por ejemplo, con el olor. Incluso bebés recién nacidos tras una gestación de 7 meses pueden detectar olores, siempre y cuando los estímulos sean suficientemente fuertes. La intensidad requerida disminuye en el curso de los primeros días y semanas de vida, lo que significa que el sistema olfativo se perfecciona rápidamente. También la sensibilidad al sabor parece presente antes del nacimiento, pues tanto los bebés prematuros como los nacidos a término reaccionan positivamente ante los estímulos dulces y negativamente ante los salados y amargos. Por lo que se refiere a los sentidos cutáneos responsables de la sensibilidad al tacto, la presión, el dolor y la temperatura, el patrón suele ser similar a lo ya visto en otras ocasiones. Estos sentidos son funcionales desde el momento del nacimiento, aunque la sensibilidad cutánea se afina durante el transcurso de los primeros días y semanas que siguen al nacimiento. Como ya hemos señalado, las diversas modalidades perceptivas, visión, audición, no funcionan aisladas las unas de las otras, sino que se coordinan entre sí, de manera que, por ejemplo, los recién nacidos giran su mirada en dirección a la fuente de un sonido. Igualmente, en los recién nacidos se puede observar una rudimentaria conducta de alcanzar objetos, consistente en dirigir la mirada y el brazo hacia estos. 4,4. La organización sensorial y perceptiva hasta los 6 años. Algunos autores señalan la existencia de 3 fases en el perfeccionamiento de la percepción infantil hasta los 6 años. Primera, las propiedades de los objetos se conocen a través de su manejo práctico. Segunda, la percepción se combina con el manejo práctico. Tercera, no es necesario el manejo práctico puesto que la percepción es suficiente para captar las propiedades diferenciales y sobresalientes de los objetos. Veamos de forma más concreta este proceso.
A partir del año y medio explora los objetos atendiendo a algún detalle concreto de ellos. Los ojos de un muñeco. Ante un animal encontrará algo sobresaliente que le permitirá identificar a ese animal. Hacia los 2 años compara manipulativamente los objetos para identificar su forma, tamaño, funciones. La ayuda del adulto, nombrando las propiedades, es muy importante en este momento. Hacia los 2 años y medio se inicia en la comparación visual. Con 3 años identifica un objeto siguiendo su forma, tamaño o color del modelo que se le presenta. En este momento el niño comprende que existen varios objetos que pueden tener las mismas propiedades. El niño interioriza formas y colores utilizando como modelos permanentes algunos de los objetos que le son familiares. Es blanco como el coche de mi papá. En torno a los 3 y 4 años asimila patrones referenciales de forma como círculo, triángulo y cuadrado. Cuando tiene 4 años utiliza ya patrones referenciales. Podemos decir que puede captar las propiedades de los objetos distinguiendo entre diversas formas, tamaños y colores. Consolida su conocimiento de las propiedades perceptibles de los objetos. 5. La intervención educativa. Aucouturier 2004 establece que la práctica psicomotriz no enseña al niño los requisitos del espacio, del tiempo o del esquema corporal, sino que lo pone en situación de vivir emocionalmente el espacio, los objetos, la relación con el otro, de descubrir y descubrirse. 5,1. Principios y propuestas de intervención. La intervención psicomotriz debe favorecer a el desarrollo físico y psicológico del niño, lo cual supone iniciación a una práctica suficiente de actividades físicas, estimulación de las funciones orgánicas, respetar las diferentes etapas del desarrollo. B. El desarrollo de la personalidad, lo cual implica confianza en las posibilidades corporales, el cuerpo como medio de expresión y comunicación, el desarrollo de la creatividad. En cuanto a la metodología, indicar que toda intervención educativa debe estar presida por los principios de intervención recogidos en la actual normativa, por la que se establece y desarrolla el currículo para la educación infantil. Las propuestas de intervención más conocidas relacionadas con el tema que nos ocupa son las siguientes. Propuesta psicocinética de Jean Le Bourg. Método directivo que utiliza el movimiento humano en todas sus formas y pretende favorecer el desarrollo mediante el movimiento. Las actividades estarán adaptadas a los intereses y características evolutivas de niños y niñas. Propuesta psicopedagógica de Louis Pic-Q y Pierre Bayer. Método sistemático de sesiones periódicas previamente preparadas. El objetivo es educar las conductas motrices y psicomotrices facilitando, de esta forma, el rendimiento escolar y la integración del alumnado. Se pueden plantear las sesiones a partir de las siguientes fases. Fase de calentamiento. Fase de desarrollo o de actividades programadas. Fase de relajación o vuelta a la calma. Fase de verbalización y expresión. Propuestas metodológicas no directivas vivenciadas de André Lapierre y Bernard Aucouturier. No parte de contenidos específicos ni de actividades estructuradas de un programa de psicomotricidad, sino de situaciones propuestas por el educador o educadora, utilizando materiales específicos de la sala u otros, como máscaras, pintura de dedos, etc. Los objetivos que se pretenden alcanzar en cada sesión son: favorecer la comunicación corporal, desarrollar la creatividad. 5,2. La actividad en la intervención. En todas las propuestas de intervención las actividades juegan un papel esencial. La actividad como provocadora de múltiples experiencias con el mundo exterior que, al ser vividas a través del propio cuerpo, adquieren mayor fuerza educativa y más valor de motivación. En psicomotricidad podemos utilizar rutinas cotidianas, actividades espontáneas, actividades sugeridas por los adultos. 5.2,1. Rutinas cotidianas. Descanso, alimentación, higiene, salud. Favorecen tanto la destreza motriz como la autonomía y el conocimiento del cuerpo.
Durante el primer año de vida, estas rutinas son la fuente de información fundamental sobre el conocimiento del cuerpo. Este primer conocimiento del cuerpo lo hace el niño mediante los sentidos, pues aún no realiza grandes desplazamientos que le permitan la exploración. En la escuela tendremos en cuenta estas situaciones rutinarias para llevar a cabo un buen y adaptado desarrollo infantil. En el segundo año se observa ya una incipiente autonomía del niño. Ya será activo en la comida, en el baño, querrá comer solo, bañarse solo. El educador ha de fomentar este papel activo del niño. Su labor será la de alentar las iniciativas y conducirlas, haciéndolas cada vez más ajustadas y adaptadas. Si se ha prestado atención a estos aspectos, el niño habrá alcanzado ya una suficiente autonomía y una eficiencia motriz. 5.2.2. Actividades espontáneas. Los juegos son el medio natural del niño para dar salida a su expresión corporal. La escuela ha de prever, presentar y facilitar las condiciones necesarias para que esto se dé. Para ello se necesita un espacio amplio, confortable, que potencie las actividades manipulativas y los desplazamientos del niño. La escuela, además, ha de disponer de una gran cantidad de objetos móviles y rodantes como las pelotas, que provoquen los desplazamientos del niño. Sonoros que eduquen la dirección de los desplazamientos. De diferentes formas, tamaños y características, que favorezcan las actividades de manipulación. Grandes de diferente consistencia para explicitar y fomentar la discriminación táctil. Fijos y con desniveles con vistas a trabajar el equilibrio. Espejos que fomenten la imagen, el eje corporal y la lateralidad. 5.2.3. Actividades sugeridas por el educador. El educador ha de sugerir actividades cuya finalidad es la de completar o enriquecer los aspectos que se han manifestado en rutinas cotidianas y actividades libres. El profesor ha de procurar que sean de interés para el niño y que respondan a sus necesidades de relación, exploración, socialización y afirmación de la personalidad. La metodología utilizada es diversa y tendrá en cuenta los objetivos del nivel y la edad del niño, sin olvidar que su papel es orientativo y de apoyo, y no impositivo. El trabajo con los más pequeños ha de ser individualizado, y poco a poco, a medida que los niños van siendo mayores, será socializado en actividades grupales. En los juegos socializados, de grupo se potenciará la espontaneidad del niño y se fomentará la exploración. Para finalizar, sugerimos una relación de juegos y actividades, todos ellos relacionados con la actividad psicomotora de los niños en la etapa de educación infantil. 1. Hacer un dibujo sobre sí mismo. 2. Dibujar la silueta de algún compañero tumbándolo sobre papel continuo, en el suelo. Se recorta y se coloca en la pared. 3. Juego de las estatuas. 4. Observar su imagen en el espejo y descubrirla. 5. El espejo niños por parejas uno frente a otro, reproducir el movimiento que hace el compañero. 6. Diálogo sobre nuestro cuerpo. ¿Dónde está nuestra cabeza? ¿Cómo es? ¿Qué tenemos en nuestra cabeza? Vamos a señalarlo. 7. El profesor señala partes del cuerpo de un niño y los otros van diciendo el nombre. 8. Juego de la gallinita ciega. 9. Los niños sentados en círculo hacen una exposición con sus propias fotografías y cada uno debe reconocerse a sí mismo. 10. Realizar puzzles de la figura humana. 11. Memorizar a través de gestos poesías, adivinanzas y canciones. 5.3. El orden y la organización espaciotemporal de la clase. La atención del niño es, en esta edad, frágil y dispersa, por lo que hemos de ayudarle a organizar su propio comportamiento y actividad con ciertas ayudas externas, la organización espacial y temporal de las actividades. Hay que facilitarle una serie de normas sencillas. Cada cosa en su sitio, siempre el mismo, hasta que todos los niños lo hayan aprendido bien. El niño debe percibir perfectamente cuándo acaba una actividad y cuándo se inicia la siguiente. Al terminar una actividad,
Los niños han de recoger todo el material utilizado y colocarlo en su lugar. Al cambiar de actividad, se debe procurar cambiar de espacio. En cada actividad, el niño ha de tener claramente asignado un espacio en el que trabajar y moverse, cuidando de respetar el espacio asignado a los otros. Habrá espacio específicamente destinado a cada actividad. La ordenación temporal de las actividades debe ser todos los días la misma, con el fin de que el niño adquiera el hábito de la seriación temporal de las actividades. En la seriación temporal se procurará que a una actividad corporal siga otra de tipo más mental y tranquila. Si el número de alumnos es grande, es conveniente organizar la clase en grupos pequeños, de tal forma que cada grupo ocupará un espacio distinto, realizando actividades diferentes. Todo lo señalado sobre el desarrollo psicomotor debe considerarse desde una dimensión integral, que guiará la acción educativa en los procesos de elaboración y desarrollo del currículo, pero habrá de ser entendido desde un punto de vista funcional y globalizador, como potenciador de la integridad de la persona y como garantía de una educación equilibrada y armónica. Este desarrollo integral necesita del trabajo en equipo de los profesores y de la colaboración de los padres. Ello exige profesionales con voluntad y preparación, además de grandes dosis de esperanza en las posibilidades de los niños y niñas. 1. Desarrollo psicomotor en los niños hasta los 6 años. Concepto y componentes. Concepto: evolución del sujeto para realizar acciones y movimientos, así como la representación mental y la conciencia de las mismas. Componentes: componente externo, acción, e interno, representación. Elementos: esquema corporal, representación mental del cuerpo, de sus posibilidades de movimiento y sus limitaciones espaciales. Lateralidad: predominio lateral en las ejecuciones. Coordinación de movimientos. Asociación progresiva de patrones de movimientos. Tono muscular: tensión necesaria para realizar un movimiento. Estructuración del espacio: control de su cuerpo relacionándolo con la situación de los objetos y de las personas. Estructuración del tiempo: situación de las experiencias en un ciclo. Desplazamiento: autonomía en los desplazamientos del cuerpo. 2. La psicomotricidad en el currículo de la educación infantil. Elementos del currículo. Objetivos. Competencias clave. Competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos. Principios pedagógicos y situaciones de aprendizaje. Evaluación psicomotriz. 3. La sensación y percepción como fuentes de conocimiento. Concepto y componentes. Sensación: respuesta consciente a la estimulación de un órgano sensible. Componentes: componente físico, componente fisiológico, componente psicológico. Percepción: proceso mental que interpreta y da significado a la sensación. Componentes: información sensorial, experiencias anteriores, motivaciones, conocimiento almacenado, teorías sobre la percepción. Organicistas: obtenemos información sin necesidad de interpretación alguna, percepción directa. Gestalt: el cerebro reconstruye las sensaciones, percepción indirecta. New Look: percepción como actividad adaptativa que está en función de los motivos, necesidades y experiencias. Cognitiva: posición indirecta constructiva de la percepción. Aprendizaje perceptual. Concepto: aumento de la capacidad del sujeto para extraer la información que nos llega. Condiciones: discriminación de objetos, experiencia y práctica perceptiva. 4. La organización sensorial y perceptiva. ¿Para qué sirve la percepción? Objetivo: ponernos en contacto con el medio a través de los sentidos. Desarrollo de la percepción visual. Base fisiológica: la vista es un sentido funcional desde el momento del nacimiento. Evoluciona en los primeros meses. La percepción del color es una cualidad innata.
La audición y otras modalidades sensoriales. Audición. Modalidad sensorial presente antes del nacimiento, es diferente entre unos niños y otros y entre ellos y el adulto. Otras modalidades. Son funcionales en el momento de nacer y evolucionan en las primeras semanas. La coordinación intersensorial. Percepción intermodal. La información llega a través de diferentes modalidades sensoriales. Es funcional desde el momento del nacimiento y evoluciona en los primeros meses. La organización sensorial y perceptiva hasta los 6 años. Etapas en el perfeccionamiento de la percepción. Conoce las propiedades a través de su manejo. Fase perceptiva combinada con el manejo práctico de los objetos. La percepción es suficiente para captar las propiedades diferenciales y sobresalientes de los objetos. 5. La intervención educativa. Principios y propuestas de intervención. Principios de intervención, comunes a cualquier intervención, recogidos en el currículo y específicos para el tema que nos ocupa. Propuestas metodológicas, propuesta psicocinética, propuesta psicopedagógica y propuesta vivenciada. Actividades. Ejemplos de actividades de intervención. Rutinas cotidianas. Actividades espontáneas. Actividades sugeridas por el adulto. Orden y organización espacio-temporal de la clase. Normas. Debemos facilitarles normas sencillas que le lleven a organizar la actividad. Ejemplos. Debe percibir cuándo acaba una actividad y empieza la siguiente. Deben recoger el material. Cambio de actividad, cambio de espacio. Espacios destinados a cada actividad. Gallego Ortega, J.L. y Fernández de Haro, E. Enciclopedia de Educación Infantil. Volúmenes I y II. Aljibe. Granada, 2003. Gervilla Castillo, A. Didáctica básica de la educación infantil, conocer y comprender a los más pequeños. Narcea. Madrid, 2006. Jiménez M. Mariscal S. Brioso A. y Herranz Ibarra P. Adenda. Guía didáctica y prácticas. Psicología del desarrollo. UNED. 2005. Larrey G. López García M. Mozos A. y López Baena G. Desarrollo cognitivo y motor. McGraw-Hill. Madrid, 2009. Lebrero Baena, MP. Especialización del profesorado en educación infantil, 0 a 6 años. UNED. Madrid, 2009. Yeisa Arribas T. La educación infantil 0 a 6 años. Paido Tribo. Barcelona, 2005. Martín Bravo C. y Navarro Guzmán J.I. Psicología evolutiva en educación infantil y primaria. Pirámide. Madrid, 2015. Muñoz Tinoco, V. Manual de Psicología del Desarrollo aplicada a la educación. Pirámide. Madrid, 2011. Palacios J. Marchesi A. y Col. C. Desarrollo psicológico y educación y psicología evolutiva. Alianza. Madrid, 2014. Palacios J. y Paniagua G. Educación infantil. Alianza. Madrid, 2005. Piaget J. e Ingelder B. Psicología del niño. Morata. Madrid, 2002. Sáez Sánchez M.B. Gil Madrona P. y Martínez López M. Desarrollo psicomotor y su vinculación con la motivación hacia el aprendizaje y el rendimiento académico en educación infantil. Revista de Educación en 392. Ministerio de Educación y Formación Profesional. 2021. VVAA, Educación Psicomotriz, 3 a 8 años. Cuerpo, movimiento, percepción, afectividad. Una propuesta teórico-práctica. Grao. Barcelona, 2007. VVAA, Historia y perspectiva actual de la educación infantil. Grao. Barcelona, 2010. Zabalza M. Didáctica de la educación infantil. Narcea. Madrid, 2010. Legislación. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOE-N 106 de 4 de mayo de 2006.
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, BOE N 340 de 30 de diciembre de 2020. Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, BOE N 28 de 2 de febrero de 2022.